Mi yerno me ató en el cumpleaños de mi nieto. ¿Cuál fue el secretivo mensaje de su jefe? En una pequeña casa de luces parpadeantes, donde el aroma a pastel de chocolate flotaba en el aire, ocurrió un hecho aterrador que marcó el cumpleaños de mi nieto para siempre. Era una celebración entre risas y abrazos, pero esa tarde, algo siniestro se avecinaba. De repente, un grito desgarrador cortó el ambiente festivo. No, no, no. Tú no puedes hacer esto. Mi yerno, con una mirada oscura, avanzó hacia mí, mientras mis manos temblaban, y mi corazón latía con fuerza. ¿Qué había sucedido? Un misterioso mensaje de su jefe había llegado antes de la fiesta, un mensaje que traía consigo un aire de inquietud. Sus ojos, antes brillantes de alegría, ahora reflejaban un profundo nudo en la garganta. Algo le estaba comiendo por dentro. El silencio se apoderó del salón, y los niños murmuraban, ajenos al terror que empezaba a invadir el ambiente de alegría. ¿Cuál era el secreto detrás de esa misteriosa orden que lo había llevado a amarrarme a la silla en mi propio hogar? Las risas de los niños resonaban como ecos lejanos cuando, sin previo aviso, la luz del salón se apagó. La oscuridad se convirtió en un manto pesado que envolvió a todos. Pude escuchar el susurro tembloroso de mi nuera. ¿Qué está pasando aquí? Era como si la casa se hubiera convertido en un escenario de una película de horror, y todos éramos sus actores involuntarios. El sudor corría por mi frente, la incomodidad en el aire se podía cortar con un cuchillo. Mis manos estaban atadas, pero mi mente volaba, tratando de comprender el absurdo que se estaba desarrollando frente a mis ojos. He perdido el control, murmuré para mí misma, mientras mis ojos se llenaban de lágrimas. Todo lo que pudiera imaginar se desvanecía ante la brutalidad de esa escena. Mis amigos comenzaron a llegar, y el murmuro colectivo de sus cuestionamientos aumentaba la tensión que flotaba en la atmósfera. ¿Qué había causado esta locura? ¿Por qué mi yerno se había convertido en el villano de esta tarde de celebración? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Justo en ese momento, mi nieto apareció con su sonrisa inocente, como si nada estuviera mal. Pero, ¿cuántas risas quedaban por ser escuchadas antes de que se revelara el verdadero horror detrás de esta celebración? Mi corazón latía desbocado, y la incertidumbre me invadía. ¿Acaso aquello solo era el comienzo de un misterio aún más profundo y oscuro? El silencio era ensordecedor. Apenas podía escuchar el latido de mi corazón, que resonaba en mis oídos como un tambor en medio de la noche. El temor se instaló en mi pecho mientras observaba a mi yerno moverse, como un depredador adentrándose en su territorio. Las sombras de la oscuridad se alargaban, envolviendo a cada uno de los invitados en una atmósfera tensa y pesada. Mis amigos, desorientados, comenzaban a hacer preguntas, sus murmullos eran delirio puro, intentando entender la locura que se había desatado. ¿Por qué está amarrada? ¿Qué sucede aquí? Esa cacofonía señalaba que la normalidad había volado, dando paso a un pánico colectivo. Miré a mi nuera, y en su rostro, vi que ella también se sentía atrapada. Un frío helado me recorrió la espalda, las sonrisas de los niños afuera, ahora parecían burlonas. Él no sabe lo que hace, pensé, intentando mantener la calma, convencida de que en el fondo, el hombre que amaba a mi hija aún seguía allí, atrapado detrás de su locura. Pero entonces, su voz cortante sobresalió por encima del murmullo. Todos. Escuchen. Gritó. La atención del grupo se centró en él, mis ojos,
llenos de miedo y preguntas, se aferraron a sus labios. ¿Qué anunciaría? ¿Qué secretos ocultaban sus palabras? Hay cosas que no pueden ser ignoradas. He recibido instrucciones, y no tengo otra opción, dijo, su voz temblando apenas, pero firme. Nadie se movió. Las miradas se cruzaron, llenas de confusión, incredulidad y una pizca de miedo. ¿Instrucciones de quién? Logró preguntar una amiga, su voz temblando como el cristal quebrado. Sabes qué es la lealtad, ¿verdad? Continuó, ignorando el cuestionamiento. Cada palabra que salió de su boca era un puñal en el aire. A veces hay que hacer sacrificios. Para proteger a la familia. Mi mente giraba, tratando de asimilar lo que estaba escuchando. Sacrificios. ¿Era esta una prueba de lealtad, un horror encarnado en este día tan especial? De repente, la puerta principal se abrió con un golpe seco que resonó como un disparo. La figura de un hombre, vestido con un largo abrigo negro, se proyectó en la entrada. Su rostro era inconfundible, un símbolo de poder y peligro en el área, el jefe de mi yerno. Mis entrañas se retorcieron. El aire se volvió gélido, todos los ojos se giraron hacia él, y en la penumbra, su mirada penetrante le dio un aire de omnipotencia. Ya estoy aquí, anunció el hombre con tono grave. Sentí el nudo en mi garganta hacerse más apretado mientras el pánico se extendía como fuego en seco. La risa del cumpleaños había sido reemplazada por una sombra oscura, un eco de promesas no cumplidas. ¿Por qué lo haces? Grité, sintiendo que el poder de mi voz se perdía en el mar de confusiones. No tienes que seguir estas órdenes, el jefe sonrió de manera siniestra. Oh, pero es demasiado tarde. Hay mucho más en juego de lo que imaginas. Su sonrisa se expandió, burlándose de nuestra ignorancia. ¿Qué significaba eso? Mientras el horror anidaba en mis pensamientos, un estremecimiento helado recorrió las paredes de la casa. Miré a mi nieto, que estaba tan ajeno a lo que sucedía, y un pensamiento aterrador surgió. Estaba su vida en peligro también, por causa de la lealtad de su padre. El tiempo pareció detenerse cuando mi yerno, luchando con su ansiedad, giró hacia el grupo y con un toque de desesperación gritó, «No hay vuelta atrás». Una sombra se cernía sobre nosotros. ¿Qué pasaría a continuación? La línea entre la celebración y el caos se desdibujaba. La alarma dentro de mí sonaba más fuerte, presionando por respuestas, y una decisión de vida o muerte pronto estaría sobre la mesa. ¿Qué haría yo para proteger a mi familia? Estaba preparada para enfrentar el verdadero monstruo que se avecinaba. La oscuridad de la situación me parecía cada vez más abrumadora, y con cada respiración, el horror se intensificaba. ¿Podrían encontrar la salvación en medio de este torbellino de locura? Quizás, después de todo, la verdadera lucha estaba apenas comenzando. El sudor perlaba en mi frente mientras el aire se cortaba con cada palabra que salía de los labios del jefe. Había un desafío en su mirada, un juego sutil que se estaba desarrollando en esa habitación llena de angustia. La expresión de mi yerno se transformó en una mezcla de rabia y resignación. Se debatía entre la lealtad ciega y el amor por su esposa e hijo. La presencia del jefe lo había complicado todo, como un rayo que partió el cielo. Estoy aquí para asegurarme de que todos entiendan las reglas del juego, dijo, avanzando un paso mientras su voz resonaba como un trueno en el silencio. Este no es solo un cumpleaños, es una prueba. La familia debe demostrar que está dispuesta a sacrificarse, a entregar lo que sea necesario. Mis amigos comenzaban a murmurar, asimilando la gravedad de la situación. Algunos ya estaban retrocediendo, buscando una salida, mientras otros tomaban mi mano, como si tenerme cerca pudiera ofrecer un atisbo de protección. Pero yo sabía que esa protección no estaba en ninguna parte. Me sentía atrapada en una pesadilla, y la única opción era luchar. ¿Qué tipo de sacrificio? Pregunté, sintiéndome cada vez más desbordada.
La mirada del jefe se posó en mí, y en ese instante supe que tenía que ser cautelosa. Las palabras que él usaba eran afiladas, como cuchillos listos para cortar y dividir a quienes se interpusieran. Todos tenemos secretos, respondió con una sonrisa como de gato, la que desvela las intenciones oscuras. Esta celebración debe comprobar a quién se puede confiar. Uno de ustedes debe responder. Un traidor siempre tiene un precio. La atmósfera se tornó densa, y el aire se volvía más pesado con cada revelación que se aproximaba. Miré a los rostros a mi alrededor, las miradas llenas de pánico y confusión. Cada uno tenía sus secretos, algunos más oscuros que otros. En ese momento, comprendí que el verdadero enemigo no era solo el jefe, sino el miedo que se cernía sobre todos nosotros. Si no se decide pronto, las consecuencias serán irreparables, añadió, dando un leve golpe en su reloj. Era un gesto simple, pero cargado de significado. La presión estaba aumentando como si una bomba estuviera a punto de estallar. Aún con el corazón en un puño, miré a mi yerno. Su rostro estaba desencajado, como un hombre que vio su mundo desmoronarse frente a él. No puedo hacer esto, musitó mientras un hilo de desesperación se apoderaba de su voz. En ese instante, quise gritar, pedir ayuda, hacer algo que desterrara al monstruo del terror que se encontraba allí. Pero, en cambio, las palabras se me pegaron en la garganta. ¿A quién le entregaremos esa lealtad?, preguntó una amiga mía que estaba más cerca, su voz temblando como una hoja al viento. Todos nos miramos, buscando encontrarnos en medio del caos. No había respuestas, solo miedos que creían tomar forma en cada rincón de la habitación. Por un instante, el silencio fue interrumpido solo por los gemidos lejanos de la celebración que había quedado atrás. Detrás de esas luces de colores había un peligro inminente que no podía ignorar. Mientras el miedo se apoderaba de mí, sentí la impotencia correr por mis venas. Ya basta, grité, usando toda la fuerza que me quedaba. Vamos a parar esto ahora mismo. Las palabras repicaron en el espacio tenso, y el jefe estalló en una risa burlona, como si eso lo hubiera divertido. Pero no entendía el peligro que se cernía sobre nosotros, y que a lo mejor, en ese mismo momento, eran nosotros quienes debíamos tomar el control. ¿Y si yo revelo mis secretos?, dijo mi yerno, atrayendo la atención de todos. ¿Qué pasaría si confieso lo que he guardado? Sus palabras resonaron como un eco en el silencio cargado de expectativas. Me pregunté si había alguna manera de evadir el desenlace. De repente, suena una llamada, un timbre agudo interrumpe el ambiente. El miedo se convierte en incertidumbre. ¿Quién llamaba a esa casa en medio de la tormenta? Un nuevo misterio surgía en medio del horror, un posible salvador o un nuevo caos. El jefe se volvió hacia mí, sus ojos brillaban con un matiz de diversión. Parece que la historia se complica, ¿no crees? Y en su mirada, comprendí que todo había sido calculado. Las sombras arremolinándose, cada momento se sentía más pesado que el anterior. El destino de nuestra familia pendía de un hilo, y con una decisión moral en juego, el tiempo se desmoronaba rápidamente. ¿Seríamos los arquitectos de nuestra salvación o los cómplices de nuestro fin? ¿Qué revelador iba a cambiar el curso de la noche? En el fondo, sabía que lo que se avecinaba sería un enfrentamiento del que ninguno de nosotros podría salir ileso. El sonido del timbre resonó como un cuchillo afilado en el silencio tenso. Nadie se movía, todos estábamos atrapados en una especie de trance, como si el aire mismo se negara a moverse. Mi yerno miraba hacia la puerta, y su expresión fluctuaba entre la desesperación y la curiosidad. La risa del jefe cortó el aire pesado, un eco de malicia que subrayaba la anticipación. ¿Quién tendrá el valor de responder?, preguntó, deleitándose en nuestra angustia. Finalmente, alguien se decidió. Fue una de mis amigas, que a tientas avanzó hacia la puerta,
sus manos temblorosas aferrándose al pomo. Mi corazón latía con fuerza, cada golpe resonando en mis oídos. La idea de que alguien pudiera entrar y añadir más caos a la situación me llenaba de un pavor intenso. Pero permanecer ahí sin reaccionar también era un riesgo. La puerta se abrió lentamente y reveló a un hombre con un rostro grave, cargando un pequeño bulto en sus brazos. La mirada de todos se centró en él, y el silencio se volvió aún más denso, como una manta pesada que asfixiaba cualquier intento de esperanza. He venido a hablar, dijo con voz profunda, su mirada escudriñando cada rostro presente. ¿Hablar de qué?, cuestionó mi yerno, la incredulidad brotando de su tono. El hombre dio un paso al frente, despreciando el terror que flotaba en el aire. Vengo con una advertencia, dijo, y en su voz había un eco de urgencia casi palpable. El tiempo se agota. La decisión que tomen esta noche definirá el futuro de sus vidas. Mis amigos comenzaron a murmurar, y la atmósfera se tornó eléctricamente inquieta. No estaban listos para lo que eso significaba. El hombre dejó caer lentamente el bulto que traía consigo, una caja de cerámica desgastada que emitía sombras inquietantes bajo la luz parpadeante. La curiosidad y el miedo se fusionaron en mi mente. ¿Qué hay en eso?, pregunté, la voz casi un susurro. Los secretos que guardan. Cada uno de ustedes tiene algo que temer, algo que podría convertirse en su salvación o en su condena, respondió, con un tono grave que encajaba perfectamente en la tensión de la habitación. Tienen que decidir, enfrentar su verdad o sucumbir ante el juicio del jefe. Una oleada de pánico me atravesó. La idea de tener que abrir esa caja, de enfrentar lo que había estado enterrado durante tanto tiempo, era aterrador. Observé a los rostros a mi alrededor, todos estaban en crisis. La pregunta flotaba en el aire, ¿quién de nosotros sería el primero en romper el hielo de los secretos? ¿Por qué deberíamos confiar en ti?, escupió una amiga, quebrada entre la incredulidad y la rabia. El hombre desaprobó con la cabeza, como si lo que pensaran no importara. No soy el enemigo aquí. El verdadero enemigo ya está en esta sala, dijo, señalando al jefe, que sonreía con satisfacción. Era cierto. Nos habíamos dejado envolver por su juego, y ahora teníamos una oportunidad de escapar, aunque fuera por un momento. Mi yerno se adelantó, decidido. Yo seré el primero, declaró, elevando la voz por encima del murmullo creciente. La tensión era electrizante. Pero, antes de que pudiera abrir la caja, el jefe se interpuso, su sonrisa se desvaneció en un destello de ira. Eso no es parte del plan, vociferó. No podemos permitir que esto se descontrole. En su mirada podía ver que el juego aún no había terminado. En ese instante, el ambiente estalló. Los murmullos se transformaron en gritos, los cuerpos se movían en un vaivén de confusión. Todos querían respuestas, querían liberar el peso de sus secretos. Un grito desgarrador de una de mis amigas resonó en la habitación, interrumpiendo la creciente tormenta. «Deténlo. No lo hagas». Y en ese momento, un colapso de decisiones se desató. La pregunta crucial no era ya si abrir o no la caja, sino qué haríamos con el peligro que teníamos frente a nosotros. El reloj del jefe sonó, marcando un tiempo que se esfumaba lentamente. El ambiente se tornó más oscuro. Necesitábamos decidir, y rápido. Podríamos juntar valor para enfrentar la verdad oculta, o seríamos finalmente consumidos por nuestras propias sombras. Las palabras no eran suficientes, pero estaban allí, listas para ser liberadas. El crucial dilema emergía de las sombras, y la pregunta pesaba, ¿era más temible la verdad al descubierto que el monstruo que teníamos ante nosotros? La noche solo había empezado y el final era un abismo que se acercaba rápidamente. ¿Quién más se atrevería a revelar su secreto, a desatar el caos que nos aguardaba? La decisión estaba en nuestras manos. La tensión alcanzó su punto máximo. Miré a mi yerno, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor de guerra.
Él había declarado ser el primero en abrir la caja, pero el jefe, como un depredador vigilante, estaba decidido a mantener su control. No podemos dejar que nos manipule, gritó uno de mis amigos, sacudiéndose en un intento de encontrar su voz en medio del caos. Pero la exigencia del jefe era casi hipnótica, sus ojos centelleaban con un aire de autoridad que nos dejaba paralizados. Todos compartíamos un mismo miedo, y en ese momento, todos éramos prisioneros de la misma sombra. De repente, la puerta se cerró de golpe, como si alguien hubiera lanzado un rayo en medio de la tempestad. Miradas de pánico se cruzaron. La caja, oscura y enigmática, emergía como el único faro de esperanza o condena. Un murmullo recorrió la sala, una mezcla de miedo y determinación. La atmósfera se erguía tensa, como un arco a punto de romperse. Mi yerno, con manos temblorosas, intentó nuevamente acercarse a la caja. Es solo una caja, decía, tratando de convencernos de que no contenía nada más que secretos. Tomé una respiración profunda, el aire quemando mis pulmones. No, necesitamos escuchar a este hombre. ¿Qué es lo que todos realmente tememos? Sin dudarlo, el hombre que había llegado con la caja nos observó, su mirada era penetrante. No se trata solo de abrir la caja. Lo que haya dentro depende de lo que cada uno de ustedes se atreva a enfrentar. Sus secretos son cadenas que los han mantenido cautivos. Y mientras más tiempo tarden en revelarse, más poder tendrá el jefe sobre ustedes. Las palabras reverberaron como un eco sombrío. Miré a mis amigos, unos comenzaban a marchitarse de miedo, otros a arder con coraje. Podemos desatar esto. Necesitamos ser fuertes, exclamé, buscando que el fuego de la resolución floreciera en sus ojos. El jefe hizo un movimiento brusco. ¿Quiénes creen que son? Esto no se les permite. Su voz retumbó, pero lo que parecía ser una advertencia se sentía más como un grito de desesperación. La rabia dominaba su rostro, y en su descontrol, pude vislumbrar una inseguridad que no había visto antes. Estaba jugándoselo todo, justo cuando todo parecía destinado a estallar en caos, la caja tembló ligeramente, atrayendo nuestras miradas hacia ella. Era un movimiento casi de vida. ¿Es que acaso hay algo en su interior?, preguntó, con una mezcla de asombro y temor. El ambiente se tornó electrizante una vez más, marcado por la incertidumbre. Debemos abrirla, dijo mi amiga, con la voz quebrada, pero un destello de determinación brillando en sus ojos. Si hay esperanza, si hay liberación, tenemos que hacerlo. Con un gesto decidido, se acercó, y todos la miramos, conteniendo la respiración. Era el primer paso hacia la revelación. La caja, un enigma ominoso, comenzaba a abrirse lentamente, revelando su oscuro contenido. ¿Qué se desataría de ella? El ruido ensordecedor de la tapa resonó, metálico como el silbido de una serpiente. Al abrirse, un destello de luz emergió, iluminando las sombras que nos rodeaban. ¿Listos para lo que viene?, preguntó el hombre, mientras el jefe, visiblemente nervioso, se preparó para actuar. Un silencio pesado se instaló, expectante, mientras la luz de la caja iluminaba los secretos que nos habían mantenido atrapados. En ese momento, cada uno de nosotros comprendía que estábamos a punto de perderlo todo o liberarlo todo, y esa línea era más delgada con cada segundo que pasaba. Cuando la luz se atenuó, lo que había dentro se hizo evidente. Era un mensaje, pero no de palabras, sino de imágenes de nuestros miedos más profundos y secretos más oscuros. Clarity in Chaos. El giro inesperado. Nuestro futuro dependía de cómo cada uno de nosotros reaccionara frente a ello. Nadie podía estar preparado para lo que verían. Podríamos enfrentarlo juntos, o el frágil hilo de nuestra amistad se rompería al tocar la verdad. El momento culminante estaba a punto de llegar. La luz de la caja se desvaneció lentamente, revelando un collage fugaz de imágenes que nos atravesaron como dagas. Cada imagen brillaba con intensidad, sacándonos de nuestra zona de confort,
obligándonos a mirar en nuestros propios abismos. De repente, la sala se llenó de murmullos, cada uno de nosotros confrontando demonios que creíamos enterrados. Sentí el sudor frío recorrer mi frente mientras una imagen particularmente intensa se me aparecía. Mi vida laboral, las decisiones que había tomado, las oportunidades perdidas. Era como si la caja se alimentara de nuestras inseguridades más arraigadas, proyectando en un lienzo de luz todo lo que habíamos ocultado, de lo que habíamos huido. Uno de mis amigos cayó de rodillas, cubriendo su rostro con las manos, incapaz de enfrentar la tormenta que lo consumía. No. El grito desgarrador de mi amiga resonó en la habitación. Esto no puede ser real. Las imágenes cambiaron rápidamente, de sus fracasos personales a sus más grandes temores: ser juzgada, ser abandonada. Vi a mi yerno, su rostro pálido ante la repentina cruda honestidad de lo que veía. En sus ojos, noté que había vergüenza, pero también una chispa de algo más, reconocimiento. Entonces, el jefe comenzó a moverse, incapaz de contener su rabia. «Cállense. No les pertenece a ustedes». Su voz temblorosa estaba cargada de miedo. Era evidente que perder el control sobre nosotros equivalía a perder su propio poder. Sin embargo, sus palabras estaban vacías. Cada vez que hablaba, sabía que su control se deslizaba más y más, y sus súbditos eran ahora, quizás, más rebeldes que nunca. «Oh, Dios, ¿qué hacemos?», me susurró mi yerno, con la voz temblorosa. Su mirada, antes desafiante, se había suavizado, revelando una vulnerabilidad que nunca antes había confesado. «Si esto es lo que somos, ¿estamos perdidos?». «No, no estamos perdidos», respondí, al tiempo que una ola de determinación me atravesaba. Era en este instante que comprendí la verdadera esencia del mensaje dentro de la caja. No eran solo nuestros secretos, sino también las oportunidades de sanación, crecimiento y perdón. Si enfrentamos esto juntos, podemos desatar nuestro potencial. Ya es hora de soltar las cadenas. Las voces comenzaron a elevarse, unidas en una extraña mezcla de angustia y esperanza. «No podemos dejar que esta caja nos defina», dijo una de mis amigas, acercándose. «Debemos aprovechar este momento para liberarnos». Con cada palabra, las sombras en la sala se fueron desvaneciendo. La luz de la caja comenzaba a cambiar de tono, pasando de la oscuridad a una calidez reconfortante, casi como un abrazo en medio de la tormenta. Sin embargo, ni bien comenzamos a unirnos, sentí un escalofrío recorrerme. Justo detrás de mí, el jefe dio un paso adelante, con la ferocidad de un león enojado. «No se atrevan a creer que esto es opción. Es un camino hacia el abismo». Su voz resonó con desespero, pero parecía que ella misma se evaporaba bajo la luz que emitía la caja. Mientras el tumulto crecía, una nueva imagen emergió en la caja, un retrato de cada uno de nosotros, pero con un brillo especial, un futuro posible donde nuestras verdades estaban a la vista y, de alguna manera, no nos dañaban. Era una visión de conexión, de sanación, una promesa casi surrealista de que si desatábamos nuestros secretos, encontraríamos libertad. «Miren. Es lo que podríamos ser», grité, apuntando hacia la imagen. Pero el jefe, consumido por la desesperación, arremetió hacia la caja, intentando cerrarla con furia. «No. No lo hagas». La alarma en mi voz era real, y un nudo se me formó en la garganta. Cada segundo contaba, y en un instante de claridad decidí hacer lo que nadie había hecho antes: enfrentar al jefe. «Tú no tienes el poder aquí. Todo esto lo hemos creado juntos, y juntos podemos destruirlo». Los murmullos se detuvieron. Un silencio absoluto nos envolvió. Las miradas de todos se clavaron en el jefe, expectantes. Tenía que decidir, seguir siendo un tirano, o aceptar que el poder no era de él, sino nuestro. Y justo cuando el silencio alcanzó su clímax, la caja comenzó a vibrar intensamente, encendiendo la sala.
La decisión inminente de todos estaba a punto de tomar forma. Abriríamos finalmente nuestros corazones, o el miedo nos ahogaría por completo. La tensión era palpable. El futuro de todos dependía de lo que se decidiera a continuación. El aire se llenó de electricidad mientras la caja vibraba. Las paredes temblaron suavemente, como si el espacio mismo respirara. El tiempo parecía detenerse, cada respiración era una carga de expectativa. Justo cuando creímos que el jefe cedería, un grito feroz emergió de su pecho. «Ustedes no saben lo que están haciendo», gritó, su rostro distorsionado por la ira. Se abalanzó hacia la caja, con las manos levantadas, preparado para cerrarla de un golpe. «No, no lo hagas». La voz de mi amiga se alzó por encima del ruido, una súplica desesperada. «Podemos cambiarlo. Podemos cambiarlo todo». Sus palabras resonaron en mí, sembrando una semilla de esperanza. Desafiando mis propios miedos, me acerqué más al jefe, sosteniendo su mirada. «Mira lo que la caja está mostrando. No son solo nuestros secretos. Es nuestra posibilidad. Deja que esto suceda. Este es nuestro momento». Algo en mi tono pareció hacerle dudar. Su gesto se detuvo, aunque su evidente conflicto era como un pulso quebrantado que todos podíamos sentir. En ese instante, las imágenes en la caja se agitaron aún más. Las proyecciones comenzaron a convertirse en figuras brillantes, formas del pasado y del futuro, entrelazadas con los momentos de dolor y de alegría vividos por cada uno de nosotros. Miré fijamente, y en medio de todo ese caos visual, reconocí lo que podía ser. Familias reunidas, risas, sueños cumplidos. Una esperanza surgió allí donde antes había solo vergüenza. «Miren», grité de nuevo, señalando hacia la luz. «No necesitamos ser esclavos de nuestros errores». Una ola de murmullos creció, mientras cada uno comenzaba a recordar no solo sus miedos, sino también sus triunfos. Para mi sorpresa, algunos amigos comenzaron a acercarse, formando un círculo imperial alrededor de la caja, como un símbolo de resistencia. «¿Por qué dejar que el miedo nos controle?», preguntó uno de ellos, su voz temblando aún, pero firme. El jefe se revolvió, como un animal extasiado por la desesperación. «No entienden lo que hay en juego. Si dejan que esto continúe, no habrá vuelta atrás». «¿Y qué hay de la vida que hemos estado viviendo?». «¿Es esa una vida?», respondí, mis palabras saliendo con el peso de años de sufrimiento. Pero antes de que pudiera captar la respuesta de todos, la caja emitió un ruido profundo y resonante. Fue como si estuviera a punto de liberar una tormenta de sueños y pesadillas. La luz brilló con aún más intensidad, deslumbrando y haciendo titubear al jefe, que retrocedió un paso, incapaz de soportar el brillo. «Suéltalo», screamed my friend, and suddenly, in a moment of wild defiance, several steps toward the box, reaching for it as if seeking a lifeline. Fue entonces que el ambiente se transformó. La sala, una vez llena de temor, ahora respiraba con la energía de la esperanza. La proyección de la caja parecía convocar un poder que convocaba cada verdad olvidada. «Hagámoslo juntos», grité, con el corazón latiendo con fuerza, mientras otros se unían a mí, extendiendo sus manos en un gesto de unidad. Cada mirada estaba llena de decisión, de una nueva voluntad. Pero de repente, un grito desgarrador rompió la ceremonia. Era el jefe, empujando hacia la caja, el rostro desencajado lleno de ira. «Nadie puede escapar al abismo. Nadie». El giro de los acontecimientos fue brutal. La caja pareció responder a su desafío, comenzando a girar violentamente, las imágenes proyectadas tornándose en sombras de angustia. El aire se oscureció, y un viento frío llenó la sala, como un aviso ominoso que nos recordaba que a punto estábamos de abrir una puerta a lo desconocido. La sala se tornó silenciosa otra vez. Todos sosteniéndonos firmes, sintiendo como la decisión de ese momento iba más allá del jefe.
Era un punto de inflexión, estábamos a punto de cruzar, y mientras el jefe luchaba por mantener el control, pregunté con la voz temblante, ¿estamos listos para lo que de verdad somos? Era una pregunta que resonaba, un eco de todo lo que habíamos estado ocultando. ¿Aceptaríamos la verdad o nos dejaríamos arrastrar hacia las sombras de nuestro pasado? Con el giro de la caja, la respuesta estaba a punto de revelarse. La luz de la caja se intensificó hasta un punto cegador. La sala, antes vibrante de tensión, se llenó de un silencio casi reverencial, como si el mundo exterior se hubiera desvanecido. Pero en medio de aquel resplandor, algo oscuro comenzó a formar parte del espectáculo. Sombras emergían de las proyecciones, tomando forma de rostros conocidos, figuras del pasado que cada uno de nosotros había intentado olvidar. «Miren. Esos somos nosotros», gritó mi amiga, señalando a unas proyecciones que mostraban escenas de nuestras vidas, momentos de risa, de amor, pero también de dolor y de traición. Cada figura era un recordatorio del alma colectiva que habíamos compartido. El jefe, evidentemente afectado, retrocedió más, sus ojos reflejaban temor. «Ese no es nuestro futuro. Es un espejismo». Huyó de la realidad. Su voz temblaba, una mezcla de odio y angustia. ¿No ves? Todo está conectado, respondí, tratando de atraerlo nuevamente a la verdad que se estaba revelando. No podemos seguir ignorando lo que somos. Es nuestra oportunidad para sanar, para renacer. Sin embargo, a pesar de mis palabras, el jefe tomó un respiro profundo, como si buscase fuerzas en su rabia. No permiten que el caos se apodere de ustedes. Hay cosas que simplemente no deben conocerse. La ignorancia es un refugio. Entre sus palabras, la desesperación se mezclaba con un atisbo de miedo a perder el control. De repente, el centro del círculo comenzó a vibrar. La caja emitió un zumbido ensordecedor, las proyecciones ahora giraban rápidamente, como si se fragmentaran en una lluvia de recuerdos dispersos. Un temblor se apoderó del suelo, un eco incesante acompañaba el bullicio. Los rostros de los amigos se iluminaban y oscurecían en curso, reflejando sus temores y sus anhelos. «Resistamos», gritó uno de ellos, con la voz llena de determinación. «No dejemos que el miedo nos conquiste una vez más». El eco de sus palabras hizo que otros se unieran, estrechando las manos y creando un muro de fuerza frente al peligro. Sin embargo, el jefe, apoyando sus manos en el borde de la caja, miró a cada uno de nosotros con una intensidad que podría partir por la mitad del alma. «No saben lo que están haciendo. Este puede ser el final de todo lo que conocen. Y aún así, se aferran a la luz». «¿Y qué es lo que prefieres, jefe?», interrumpí, sintiendo el calor de la indignación. «¿Quedarte allí, miedoso y solo, o luchar por un futuro mejor?» «No eres nuestro enemigo. Eres parte de esta lucha juntos». Pero su respuesta fue un grito, sonando como un trueno en la sala. «La arbitrariedad de su búsqueda de la verdad traerá destrucción. No pueden enfrentar lo que hay detrás de esas sombras». La caja respondió al suyo, temblando aún más. Las luces se tornaron rojas y azules, atravesando el espacio, encendiendo las alarmas de un peligro inminente. «No haremos esto solos», respondí, la voz firme y clara. «Estamos juntos en esto. Podemos convertir ese abismo en un puente. Juntos podemos encontrar la luz». Y cuando el jefe se dio cuenta de que no estábamos dispuestos a retroceder, la caja estalló con una energía repentina. Una aurora de luces brillantes y formas etéreas destelló en el aire, dispersando las sombras hacia las paredes de la sala. Pero, en la exclamación del asombro, un único rostro continuó apareciendo en el centro, un rostro que heló mi sangre, el mío, pero en un instante oscuro, un recuerdo del dolor profundo que había forjado mi vida. «¿Qué significa esto?», pregunté a la multitud, y el silencio se volvió aplastante, la incertidumbre llenando el aire. Lo que había visto no era solo un eco del pasado,
Era una advertencia de lo que podría venir si no confrontábamos nuestra verdad. En ese momento, tengo que recoger todas mis fuerzas. Mientras las luces danzaban frenéticas, la caja pareció hacer un último intento de comunicar un mensaje vital. Una frase resonó en mi mente, una verdad a punto de revelarse. La única salida es aceptar lo que tememos mientras la sala se llenaba de un terror a lo desconocido y de una aguda curiosidad sobre él. ¿Significado de esa visión? Pregunté a todos. ¿Estamos listos para enfrentarlo? ¿O dejaremos que el temor nos consuma de nuevo? La respuesta estaba a punto de llegar, pero un estruendo sacudió el lugar, haciendo volar la puerta y dejando entrever una oscuridad que parecía llamarnos. El estruendo retumbó, como si el propio universo se hubiera quejado de la locura que estábamos a punto de enfrentar. Un viento helado, arrastrado por el oscuro vacío que se abría, traía consigo ecos de lo que podría ser nuestro destino. La luz de la caja parpadeaba débilmente, como si estuviera herida, pero todavía pulsando con una urgencia feroz. Un momento, gritó uno de mis amigos, apretando los dientes. No podemos dejar que eso nos atrape. Debemos actuar ya. Su voz resonó en la sala cargada de miedo, motivando a todos a moverse. Pero, ante nosotros, la puerta abierta se asemejaba a una puerta hacia el infierno, un pasaje lleno de sombras y ecos. Estamos seguros de lo que hay ahí, murmuró otro sin poder contener la angustia. Puede que sea peor de lo que imaginamos. La sala temblaba bajo el peso de sus palabras, pero yo sabía que quedarnos no era una opción. Ese miedo nos ha mantenido cautivos demasiado tiempo, me escuché responder, con cada palabra sonando como un mantra. No podemos dejar que el desconocido nos paralice. Hoy, decidimos ser valientes. La preocupación se mezcló con miradas decididas. Uno por uno, comenzamos a acercarnos a la abertura. Era un movimiento lento, casi como si el espacio mismo intentara retenernos, pero al mismo tiempo, había un imán que nos llamaba hacia aquella oscuridad. Vamos, gritó otra amiga, apoyando su mano en mi espalda. Si no lo hacemos ahora, tal vez nunca lo hagamos. Su determinación era contagiosa, como una chispa que encendía el fuego en todos nosotros. Así, nos lanzamos hacia adelante, atravesamos el umbral, y el aire frío nos recibió como un abrazo helado. Estábamos en una dimensión diferente, un paisaje bizarro donde las sombras danzaban con vida propia y las luces se confundían con los ecos de nuestros propios miedos. ¿Dónde estamos?, preguntó alguien, la desorientación palpable en su voz. Este lugar era un laberinto de recuerdos, donde cada rincón parecía susurrar nuestros secretos nunca contados. Entonces, otra figura apareció en la penumbra. Era el jefe, el hombre que había intentado separarnos de nuestra verdad. Su rostro estaba marcado por la angustia y la furia, pero, sorpresivamente, había un destello de tristeza. ¿Por qué están aquí?, preguntó, su voz era un susurro quebrado. No entendéis lo que está en juego. ¿Tú crees que podemos regresar a ignorar nuestra historia?, respondí, mi pecho latiendo con fuerza. No estamos aquí para deambular en la oscuridad. Estamos aquí para encontrar respuestas y renacer. Él retrocedió, como si mis palabras fueran dagas. Están jugando con fuerzas que no comprenden. Esta oscuridad puede devorarlo. Su advertencia lo decía todo, pero algo en su mirada revelaba que había más en su juego del que estaba dispuesto a admitir. De pronto, un rugido resonó, como si la misma oscuridad quisiera tragarnos. Las sombras a nuestro alrededor comenzaron a girar, formando un vórtice voraz que amenazaba con absorbernos. Mantengan la forma, grité, entre la confusión. Tenemos que sostenernos juntos. Esto es un desafío, no solo con él, sino con nuestros propios miedos. Formamos un círculo, las manos aferrándose con un fervor desbordante, pero cuando la oscuridad arremetió, un rostro familiar, otro de esos recuerdos atesorados pero no deseados, se mostró entre los destellos de luz. Era alguien que había perdido, una figura del pasado que nunca pensé volver a ver.
mi corazón se detuvo. No, no te vayas, susurré, viendo cómo esa sombra buscaba nuevamente la libertad. Entonces, sentí el tirón de una nueva verdad, la revelación que podría cambiar todo. Estábamos atrapados, pero también teníamos poder. ¿Qué significa la aceptación si no liberamos primero a lo que nos retiene? Pero antes de que la frase pudiera cobrar sentido, el ambiente se asemejó a un colapso, la oscuridad se replegó por un instante, permitiendo que la luz de la caja derramara su esencia. ¿Listos para aceptar lo que tememos? La pregunta flotó en el aire, el ciclo de la lucha por nuestras almas se activaba. ¿Nos atreveríamos a enfrentar aquel rostro del pasado, o la oscuridad finalmente reclamaría lo que había intentado sellar? El momento, cardinal y absoluto, estaba por llegar. La luz de la caja parpadeó una vez más, como si estuviera respingando ante el caos que nos rodeaba. Las sombras giraban y se retorcían, revelando fragmentos de nuestros miedos e inseguridades. Pero había algo diferente esta vez, una energía vibrante que palpaba el aire. Hablen. Compartan lo que ven, grité, mi voz resonando a través del laberinto de mis recuerdos. Mis amigos, temerosos, comenzaron a expandir sus pensamientos. Yo siempre tuve miedo de ser un fracaso, confesó uno, sus ojos vidriosos. Pensé que nunca sería suficiente, susurró otra, rompiendo la barrera de la autorrecriminación. Las palabras fluyeron como un río, cada confesión un ladrillo que se removía de la pesada carga que llevábamos. Yo temo no poder proteger a mi familia, dijo mi yerno, su voz quebrándose. La sinceridad que emergía era un fresco respiro en medio de aquel agónico enigma, pero el jefe, consumido por su desesperación, rugió, esto es una locura. No pueden dejar que sus debilidades les guíen. ¿Y acaso no es en nuestras debilidades donde reside nuestra fuerza? Contrapuse, firme. Así como respondí, un destello de luz surgió del fondo de la caja, iluminando las sombras danzantes. Vi a mi hijo moverse hacia adelante, su rostro ahora una mezcla de determinación y vulnerabilidad. No puedo seguir siendo un prisionero de mi propio miedo. Dejemos que lo que hemos ocultado salga a la superficie, proclamó. La sala resonó con murmullos de acuerdo, una ola de esperanza se cernía sobre nosotros. El jefe, sintiendo la pérdida de control, se lanzó hacia la caja con una rabia desesperada. No. No permitiré que lo hagan. Pero su grito se ahogó en las voces unidas de los que estábamos allí, cada uno desnudando sus secretos en un acto de rebeldía, y cuando el brillo de la caja se intensificó, la oscuridad retrocedió, revelando las figuras de nuestros seres queridos. Mis miedos tomaron forma, miradas desoladas de gente que había amado, recuerdos de risa, dolor y arrepentimiento. La carga que llevamos ya no nos puede atar, grité, con el corazón encendido. Recordemos, esta no es una condena, es una oportunidad. La sala vibró con la revelación. Los ecos de nuestras voces se entrelazaron, formando un canto de liberación. Cada confesión, un empuje hacia la sanación. El jefe, rendido a la inmensidad de nuestras verdades, se quedó en silencio, observando el poder que estábamos desatando. Fue entonces que un brillo resplandeciente surgió del interior de la caja, envolviendo cada rincón de la sala con una luz cálida. La desesperación se desvaneció, las sombras temerosas comenzaron a disolverse y, en su lugar, surgieron figuras resonantes de nuestros pasados y futuros. Es nuestro momento. Aceptemos nuestros errores y sintamos juntos la fuerza de nuestra verdad. Sin pensarlo dos veces, todos nos unimos en un abrazo de unidad. El jefe, asombrado, no supo qué hacer ante la fuerza de nuestro compromiso. Las luces de la caja empezaron a girar en un espectáculo brillante, y en ese instante, todos entendimos que la oscuridad había sido vencida. Los susurros de nuestro pasado se transformaron en melodías de esperanza. De repente, el aire se desató en una mezcla de risas y llantos, un agradecimiento colectivo por la redención. En la sala, donde antes hubo gritos de terror,
Ahora solo resonaban ecos de amor y comprensión. Mientras la luz se desvanecía, miré a mi yerno, su rostro ahora lleno de paz. Gracias por ser fuerte, susurró. Me sentí llena de gratitud. La noche había sido un viaje de transformación. En medio del caos, habíamos encontrado nuestra fuerza y unidad. La vida continuaba, y aunque la sombra de ese día permanecía, ya no nos controlaba. El verdadero sacrificio había sido enfrentar nuestras verdades en lugar de permitir que los miedos nos mantuvieran cautivos. En ese momento, la luz de la caja también comenzó a apagarse, simbolizando que habíamos dejado atrás la oscuridad y ahora éramos dueños de nuestro propio futuro. Dimos un paso hacia adelante, juntos, conectados. Listos para enfrentar cualquier desafío que viniera. Nuestro viaje todavía no había terminado, pero ahora, el camino brillaba con un nuevo sentido. Habíamos aprendido, vivimos y lloramos, pero sobre todo, amamos. El cumpleaños de mi nieto, aunque agitado, se convirtió en un símbolo de cambio y esperanza. La verdadera celebración había comenzado. No solo abrimos la caja, sino que liberamos nuestros corazones. Y así, me despido, querido lector. Nunca olvides que, cuando la oscuridad te rodee, busca la luz en tus verdaderas conexiones. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que traen esperanza y luz. Dale like ahora para alimentar este corazón que late por la comunidad. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que también necesitan esta dosis de transformación. Juntos somos más fuertes.